Gracias, señor presidente. Estamos discutiendo hoy un proyecto que en sí no amerita mucha discusión, me parece. No lo amerita porque desde el punto de vista, por lo menos de los instrumentos jurídicos con que dota el Poder Ejecutivo, muchas de las cosas que están incluidas ya están consideradas en otras leyes preexistentes. Sí, de hecho, hace muy poco aprobamos la 27591, que es la de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en Emergencia Económica, que contiene muchas de las cosas que hoy están en este proyecto que estamos debatiendo. Son pocos artículos, la mayoría son de índole declarativo, salvo algunas excepciones, pero ya el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera permite al Poder Ejecutivo que haga operaciones de crédito público. Nos llama la atención que, contrariamente a lo que suele ser la norma, no participe lo que es la vieja Oficina Nacional de Crédito Público, creo que ahora se llama Unidad de Gestión de la Sustentabilidad o Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, porque es por la propia Ley de Administración Financiera, el artículo 68, la que entiende en esta materia. Otros de los artículos, el 5, el 6 y el 7, son muy similares en su contenido al 11, el 16 y el 17 de la Ley de Deuda Pública del año 2010. Tampoco nos parece que amerite una discusión muy profunda el contexto en el que lo estamos discutiendo. Es decir, es necesaria la ley, es necesaria como manifiesto o manifestación de nuestro respaldo a una negociación que va a ser difícil y que es imprescindible. Y es difícil e imprescindible por el contexto, sí. Es decir, cuando uno habla de la incapacidad de endeudarse por el costo de ese endeudamiento, están hablando de insustentabilidad o, como mínimo, de problemas de liquidez. Cuando uno ve el riesgo país, eso es lo que manifiesta. Cuando uno ve que hemos tenido que poner otra vez en Argentina cepo porque hay fugas de reservas, dice exactamente lo mismo. Cuando uno ve que el gobierno anterior tuvo que reperfilar, dice exactamente lo mismo. Cuando uno ve el monto de los vencimientos de este año, 65.000 millones de dólares, 18 puntos del PIB, o los años subsiguientes, 10, 11 puntos del PIB, también eso manifiesta que hay una situación de fragilidad. Y una situación de fragilidad en donde todos tenemos que trabajar mancomunadamente para ver cómo salimos de un embrollo bastante grande, no solo en materia de deuda, sino, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en materia de la situación económica y social. Pero sí me parece que vale la pena hacer algunas consideraciones sobre todo esto. Primero, la ley se refiere, o el proyecto de ley se refiere solamente a la deuda con legislación extranjera. Eso es el 45% de la deuda. Es de hecho nada más que el 15% de los vencimientos que tenemos en el 2020. Si uno mira el total de la deuda con el sector privado, el 66% de la deuda es de legislación nacional. Entonces, esta ley, que en algunos casos, como decía, es redundante o superflua, solamente va a permitir un instrumento para una parte del enorme monto de deuda que tiene la Argentina. Y la pregunta primera que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué solo es una ley para la parte extranjera? Puede ser que la explicación sea en el medio de la negociación con los acreedores extranjeros, lo que necesitamos es una manifestación contundente de que el arco político en su totalidad está detrás de lo que la nación persigue. Si es así, perfecto, y ya miembros de nuestro interbloque han adelantado nuestro apoyo. Si tiene que ver con la secuencia con la que vamos a renegociar, puede ser, primero resolvamos lo externo y después resolvamos lo local, lo de la ley, la legislación doméstica. El problema de eso es que podemos estar sometiendo a aquellos que invirtieron con la ley argentina a ser el pato de la boda de una negociación si no resulta como esperamos en el marco externo. Es decir, si va a ser discriminada la deuda con legislación local. Y eso me parece que despierta algunas dudas o debería despertarlas, teniendo en cuenta que una de las cosas que Argentina necesita es darle no más certidumbre a los extranjeros, que necesitamos dársela, pero mucho más certidumbres a aquellos que actúan y viven, consumen, ahorran e invierten en la Argentina. Pensemos que más o menos, no me voy a ir más atrás, porque ya muchos han hablado de periodos históricos más extensos, pero hemos pasado alrededor del 40% de nuestra vida en democracia en recesión, en default, ¿sí?
En 2001 declaramos un default, en el 2005 hubo una renegociación, una reestructuración, en el 2010 se reabrió, en el 2013 se reabrió, después tuvimos el ataque de los fondos buitres, ¿sí? Pero eso hizo que en un momento tuviéramos que hacer malabares para ver cómo podíamos, por lo menos desde el punto de vista legal, poner a disposición el pago, aunque no pudieran acceder a ellos los legítimos acreedores que ya habían entrado en los distintos canjes. Recién en el 2016 se pudo terminar con los holdouts y otra vez, 4 años después, estamos hablando de una renegociación de la deuda. Entonces sí, seguramente hay algunas culpas en el monto de deuda que se ha tomado, sí. Pero también esto viene de otras cuestiones. Y la pregunta me parece que tenemos que hacernos es no tanto cómo nos echamos la culpa, porque además se dicen muchas cifras que parecen contradictorias entre sí y son todas ciertas, sino cómo hacemos para salir de eso. Y voy a dar un ejemplo. Recién se mencionó que es mentira que el 75% de la deuda se utilizó para pagar deuda vieja. Es verdad, pero hay 1 de cada 4 que se usó para otra cosa. ¿Para qué? Para financiar déficit. Y el problema no es esos 3/4, es el cuarto nuevo, es el cada dólar que se tuvo que tomar. Pensemos que cuando asumió el presidente Macri, 1 cada 5 pesos que el gobierno nacional gastaba no los tenía y los debía pedir prestado. Insisto, 1 de cada 5 pesos que el gobierno nacional gastaba no los tenía y tenía que sacarlos de algún lugar. Entonces, el camino elegido puede ser el equivocado, pero igual hay que buscar qué hacemos si seguimos gastando por encima de lo que generamos. ¿Y por qué digo que ahí somos todos responsables y prefiero mirar el futuro o usar el pasado para indicar cómo deberíamos comportarnos en el futuro? Porque en los últimos 60 años vivimos 52 en déficit. Solamente 8 años no tuvimos déficit. ¿Cuáles fueron? Bueno, 6 de esos son del 2003 al 2008. 6 de esos. ¿Pero por qué no había déficit? Bueno, porque primero cuando asume en el 2003 el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina venía creciendo al 10% por año y tenía 5% de inflación anual. Entonces ya era una economía en crecimiento. Adicionalmente, eso hace que se generen más recursos públicos. En segundo lugar, el año anterior había habido 40% de inflación, con lo cual todos los impuestos subían nominalmente. En tercer lugar, la sociedad estaba tan asustada que no demandaba más bienes y servicios públicos. En cuarto lugar, el tipo de cambio era hipercompetitivo, como si hoy, ajustado por presión tributaria, fuera 140 pesos por dólar. Y con eso se podían recaudar retenciones, y las retenciones que venían de vender en dólares y quedarse con una parte generaban otro ingreso adicional. Y después de eso vino la soja. Entonces, así es fácil tener superávit. Ahora, el gobierno empezó con 4 puntos de superávit y terminó el 2015 con 5.1. No 6, no 8, no, con 5.1. ¿Sí? Tuvo un resultado financiero de 5.1 negativo en el 2015 y arrancó con un superávit primario de 4 puntos del producto. Todo en el medio, además, de un gran aumento de la presión tributaria. La presión tributaria se incrementó en 1/3, es decir, el Estado todavía tenía más recursos. Y aún así, la diferencia entre uno y otro lado es que nos comimos 8 puntos, pasando de superávit a déficit. Y el déficit, como decía, después hay que pagarlo. Y uno puede elegir distintas maneras de pagarlo, pero hay que pagarlo. Lo puede pagar con cuasimonedas, lo puede pagar emitiendo, lo puede pagar emitiendo bonos, lo puede pagar emitiéndole bonos a Venezuela, lo puede pagar emitiéndole bonos al PAMI, al ANSES, al Banco Central. Hay muchas maneras de hacerlo. Esa pérdida del superávit primario que tuvo la Argentina del 2003 en adelante, que se perdió como resultado financiero en el 2008 y que terminó, como decía, con 5.1 de déficit o de resultado financiero negativo, también da cuenta de un desorden del Estado en los gastos y servicios públicos. Y eso nos atañe a todos, en el pasado y sobre todo en el futuro, si lo que no queremos a partir de la discusión que estamos dando hoy, además de darle nuestro aval al gobierno nacional tendiente a la renegociación o reestructuración de la deuda, si no queremos además volver a esta película repetida, porque es en definitiva una película repetida. Y ahí hay algunas cosas que así como reconocemos
la situación de fragilidad y los errores acumulados, también vale la pena discutir algunas cosas que se dicen que no son ciertas, no para señalar, sino para entrar en un entendimiento de qué cosas, a fuerza de repetirse, pueden volver a desencadenar un inconveniente. La verdad que el único desendeudamiento real es el endeudamiento cuando hay superávit fiscal. Porque ahí tengo recaudo más de lo que gasto y destino parte a cancelar deuda. Si tengo déficit, es imposible que haya desendeudamiento. Imposible. Y como decía antes, el gobierno, desde el 2009 hasta el 2015, tuvo déficit recurrente. Entonces no hubo desendeudamiento. Sí hubo algo muy interesante, que es que no se tomó deuda con los mercados. ¿Por qué no se tomó deuda con los mercados? Bueno, porque el costo era muy alto. Porque en algunos de esos momentos estábamos en default. Pero no se tomó deuda con los mercados. Es cierto. Es importante ¿por qué? Y porque los mercados la exigen el día del vencimiento. En cambio, si la tomo internamente, tengo distintas maneras de esquivarle el bulto. Pero siempre es haciéndole pagar a alguien, posponer los problemas. Siempre. Y voy a dar algunos ejemplos. Lo que se llama deuda intrasector público, que hoy todavía es casi el 40% de la deuda pública que tenemos. Pero eso arrancó siendo 4 puntos del PBI en el año 2004, y en el año 2015 terminó siendo 31 puntos del PBI. 31 puntos del PBI, deuda intrasector público. ¿Qué es deuda intrasector público? Bueno, el 33% de eso fue ponerle letras intransferibles al Banco Central para usar las reservas, para otra cosa. ¿En qué terminó? En cepo. ¿En qué terminó? En devaluación. ¿En qué terminó? En más pobreza. ¿En qué terminó? En falta de crecimiento, porque en los últimos 4 años del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el PBI por habitante cayó 3%. ¿Qué más es deuda intrasector público? Bueno, por ejemplo, la deuda que se le colocaba el 9% es la deuda que se le colocó en CES, con SER. Cuando la inflación que reconocía el gobierno no era la verdadera, es decir, se colocaba deuda más barata que la inflación. ¿Eso qué es? Plata que pierden los jubilados, o por lo menos los jubilados de mañana, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Otro 20% pagaba interés cero, en un contexto de 20% de inflación, la que se colocaba ¿qué? A veces al PAMI, a veces a otros organismos intrasector público que tenían caja, es plata que falta mañana. Eso no es desendeudamiento. Es cierto, no van a venir todos los jubilados de un día a otro cuando vencen esas letras a decirnos dénnosla, o el Banco Central. Bueno, porque lo podemos arreglar entre nosotros, pero es igual de grave. Digo esto porque me parece sinceramente que la única forma, si queremos poder tener una reestructuración que dentro de 4 años no vuelva a ser abierta, o 5, 6 o 8, es ser conscientes de dónde están nuestros problemas administrativos y dónde es que se genera finalmente el problema de la deuda, que es algo que se discutió. Obviamente se genera, la fuente principal es cuando hay déficit. Ahora, si tengo que renovar deuda y no me tienen confianza, la renuevo cada vez más cara, el taxi aumenta más todavía la factura. Si además de eso, producto de que usé todas las reservas del Banco Central y una devaluación, claro, el ratio deuda-PBI sube, porque la deuda se toma en moneda extranjera, un gran porcentaje, pero nuestro PBI está en pesos. Entonces hay muchos motivos detrás del aumento de deuda que solamente tomar deuda, y ahí insisto, creo que somos todos responsables. Vuelvo al punto de cómo vamos a tratar a la deuda de legislación doméstica, porque este es un Estado que cobra muchos impuestos, le cobra cada vez más a la clase media, y ya discutimos la vez pasada con la ley de solidaridad, que le cobra más todavía a la clase media, y sin embargo nunca le alcanza la plata, por eso tenemos tanta deuda, ¿no? ¿Qué quiere decir que no le alcanza la plata? Y bueno, que en algún momento emite y genera inflación, o usa las reservas y termina devaluando. Cuando no hace eso, hace un ahorro forzoso. Cuando no hace eso, hace un plan Bonex, o después otro plan Bonex. Cuando no es eso, pone un corralito. Además lo tiene que complementar con un corralón. Después tiene que especificar por fuerza. A veces defoltea, a veces reperfila. Y a veces paga tasas que no son ciertas. Entonces, esta es la manera en que, a pesar de tener un Estado que tiene más plata, venimos estafando a la gente con el Estado. Le hacemos pagar más impuestos, no le damos ni los bienes y servicios que le corresponden, y además, tarde o temprano, le
extraemos más plata de manera compulsiva. Digo esto porque otro de los elementos que no se considera para ver si la deuda es sostenible o no solo es la tasa a la que nos endeudamos, sino si somos capaces de crecer. Y Argentina, hace 60 años que crece menos que la mitad del resto del mundo, crece un promedio de 2% por año. Y es cierto, ha habido algunos episodios donde se ha crecido más, pero un tercio del crecimiento del 2003 al 2008 es rebote. Y después viene la situación donde tenemos un tipo de cambio recontra competitivo y un superávit fiscal heredado y la soja, pero no sabemos todavía, o no estamos discutiendo cómo crecer en serio. Y para crecer en serio vamos a tener que invertir y sobre todo invertir en sectores que exportan. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que hay que alimentar el consumo, pero hay algo muy sencillo, que es cada una de las cosas que consumimos, directo o indirectamente, tienen un componente importado. Si duplicamos el consumo, vamos a duplicar los dólares que necesitamos del exterior. Y para no necesitarlos del exterior, deberíamos poder producirlos y generarlos nosotros, y eso es exportar. Ahora, estafando permanentemente es muy difícil incentivar la inversión, que hace mucho tiempo, que está muy por debajo de lo que Argentina necesita para poder crecer de manera definitiva. Naturalmente que cuanto más propendemos a incumplir con nuestros compromisos, más difícil es tener una tasa de interés barata a la que endeudarse. Y creo que esta es la discusión es cómo salimos de este galimatías, de este problema, y encaramos el futuro. Y es cierto, el gobierno actual se tiene que hacer cargo de errores, se tiene que hacer cargo de una situación de base frágil, se tiene que hacer cargo de las inconsistencias que ha acumulado el gobierno anterior y todos los anteriores también. Porque la historia de nuestra deuda pública es esa, no es solamente la historia de un gobierno. La verdad que por eso creo que es complejo. Me parece muy bien que estemos discutiendo cómo apoyamos una negociación, pero me parece que es muy complejo solamente señalar con el dedo de uno y otro lado, si es que queremos no repetir los problemas que tenemos, si es que queremos entender la fragilidad del contexto y que en lugar de estar entendiendo todos que todos hemos hecho cosas mal y que las podemos corregir colectivamente, lo único que estamos diciendo es que la culpa es del otro y que mientras no gane el otro vamos a estar bien, porque eso no suele ocurrir. No es la historia de Argentina. Además, porque ha habido en todos los casos mala praxis con el endeudamiento y la resolución del endeudamiento. Y por eso es que es muy bueno que podamos trabajarlo en conjunto, ¿no? Ya he mencionado bonos venezolanos. Hoy el ministro Guzmán dijo que la renegociación con el Club de París tiene una tasa que es insostenible. Esa renegociación con el Club de París, igual que la fortuna que se le pagó a Repsol, fue cuando el gobierno anterior estaba desesperado por tener acceso a los mercados. Y de nuestro lado van a encontrar colaboración, como la encontraron en otras ocasiones. Yo fui parte, y algunos están acá, de una comitiva que viajó a Estados Unidos para ver si podíamos lograr que la Corte Suprema tomara el caso de la deuda argentina. También acerqué soluciones que estuvieron cerca de implementarse para ver cómo poder resolver el problema de los holdouts durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo que digo es, hay voluntad de trabajar en serio. Lo que nos parece un poco complicado es que alguien nos diga que solamente tenemos que confiar, ¿no? Porque además las últimas manifestaciones y accionares, tanto en la provincia de Buenos Aires, como lo que dijo el propio Guzmán, como la baja adhesión del canje de los bonos en pesos que se acaban de hacer, da cuentas de dificultades objetivas que están afuera, pero también de dificultades subjetivas, de dificultades que pueden provenir a veces de soberbia, a veces de prejuicio, a veces sencillamente de la falta de diálogo entre nosotros. Señor senador, y la verdad, acordamos ceñirnos al reglamento 20 minutos, por favor. Ahí estoy terminando. Aviso. Muchas gracias, presidente. Por eso me parece que esta es una sanción necesaria para dar mayor poder y mayor capacidad y más instrumentos y más respaldo a aquellos encargados de negociar, pero también debemos encarar esas negociaciones y la discusión sobre cómo tienen lugar con otro tipo de confianza entre nosotros, pensando que la construcción de una Argentina colectiva es posible. Ojalá que este sea el primero de muchos pasos y ojalá que el Gobierno Nacional y los negociadores tengan la capacidad, el apoyo y los conocimientos técnicos y el temple que hace falta
para llevar a cabo una renegociación que, como se ha dicho acá y en otros lugares, va a ser difícil. Muchas gracias.